Noticias en Hechos Ecuador. Pero si desaparece la Corte Constitucional o esta es sometida a un juicio político, perderá la independencia y la autonomía que tiene la Corte Constitucional. La situación se pone aún más grave en el Ecuador cuando vemos que la sociedad civil se levanta en defensa de la Corte Constitucional. Me van a preguntar, ¿y por qué se levanta la gente? Si la Corte ha sido una Corte que le dio permiso para que el señor presidente haga lo que le da la gana, que ponga una vicepresidenta como le da la gana. Fueron tan tibios y hoy pagan las consecuencias. Hoy los está persiguiendo. Noboa es un tipo de no fiar. Mañana te da la mano, pero pasado te la quita las dos. Eso ha pasado con la Corte. Una creciente ola de indignación y preocupación recorre el Ecuador. En una muestra de unidad que trasciende ideologías, ciudadanos, académicos, juristas, defensores de derechos humanos han alzado su voz para defender a la Corte Constitucional, el máximo órgano de control y justicia del país. El motivo es la percepción de una arremetida sistemática por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, cuyas acciones son vistas por un amplio sector de la sociedad como una amenaza directa a la independencia judicial y al orden democrático, buscando, según denuncian, desconocer los fallos de la Corte e imponer leyes que atentan contra los derechos de los ecuatorianos. Miremos un poco. ¿La Corte Constitucional debe estar sometida a juicios políticos? Quédate y te cuento. La reforma que se pretende hacer a través de la consulta popular, que será en noviembre o en diciembre, es a fin de reformar el artículo 431 de la Constitución, que hace referencia a la Corte Constitucional, en donde dice que los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. La pregunta es, ¿la Corte Constitucional como un organismo autónomo debe estar sometida a un control político de la Asamblea Nacional? Yo les hago una reflexión, ¿no? ¿Cómo puede un organismo de tan alto nivel como es la Corte Constitucional estar sometida a un juicio de asambleístas que, no por desmerecerles, pero que no conocen ni jota de derecho constitucional? Absurdo. No se puede tolerar una situación de esta naturaleza. ¿Cómo una sentencia de la Corte Constitucional puede entrar a ser analizada por la Asamblea Nacional sobre pretexto de que, a criterio de los políticos, la Corte Constitucional pudo haber infringido alguna disposición o alguna normativa como para ser sometidos a un juicio político? Se dice por ahí, algún descabezado, que debería ser eliminada la Corte Constitucional. Yo no entiendo ni siquiera, esa persona o ese ser humano no debe conocer absolutamente nada de derecho. ¿Cómo pueden eliminar a la Corte Constitucional si es el organismo máximo de interpretación y control constitucional? Por Dios. Revisen el caso Marbury versus Madison, que fue resuelto en el año 1800 en Estados Unidos, a fin de establecer que los jueces allá en Estados Unidos podrían hacer el control difuso de la constitucionalidad de las normas. Aquí es un control concentrado. La Corte Constitucional ejerce un control concentrado de la constitucionalidad de la normativa. Pero ¿por qué se da esta constitucionalidad de la normativa? Hace un equilibrio entre el poder del Estado, el poder que tiene el Estado y los ciudadanos, para que el Estado, a través de unas leyes que muchas de las veces son sacadas del estómago, vulneran derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, si no existe un organismo que controle o que haga un contrapeso ante el poder estatal, los ciudadanos estaremos indefensos. ¿Cómo se puede entender siquiera que una Corte Constitucional esté sometida al poder político? Estamos politizando inclusive la justicia constitucional. No podemos como ciudadanos permitir
siquiera considerar la eliminación de la Corte Constitucional o que la Corte Constitucional tenga que emitir resoluciones, sentencias o fallos a conveniencia, con temor de que la Asamblea Nacional no les siga un juicio político y puedan ser destituidos. Quiero también hacerles una observación. En la Constitución de la República del Ecuador, para hacer un contrapeso respecto del poder del Estado, se crearon los derechos de protección, que están en el artículo 75, en el artículo 76, en el artículo 82, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, el debido proceso. Pero esos derechos de protección son en favor del ciudadano y en contra de la administración pública, a fin de que protejan nuestros derechos de las decisiones que toma la administración pública. Ejemplo, una persona no es atendida adecuadamente en un hospital y fallece. ¿A quién reclamo? Le demandémosle al hospital. No es así. Podemos interponer una acción constitucional, una acción de protección en contra del Estado por la mala atención médica. Las acciones de protección son garantías constitucionales, son herramientas para proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando un juez emite una sentencia arbitraria? ¿A quién reclamo? Presento a través de una garantía constitucional de acción extraordinaria de protección, presento una demanda y le interpongo ante la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional quien analice si la sentencia dictada por ese juez es o no es adecuada y vulnera o no vulnera derechos constitucionales. Esas garantías constitucionales a nosotros nos protegen y la Corte Constitucional, sin que debamos decir que todos los fallos han sido perfectos, porque yo he sido un crítico también de algunos de los fallos de la Corte Constitucional, pero si desaparece la Corte Constitucional o esta es sometida a un juicio político, perderá la independencia y la autonomía que tiene la Corte Constitucional. Las garantías jurisdiccionales se perderán. Yo les invito a aquellos abogados, a aquellas personas que dicen que debería eliminarse la Corte Constitucional, a que por lo menos revisen pues, el caso Madison versus Marbury de Estados Unidos, a fin de que tengan un poquito de noción de lo que están hablando, por favor. Si tú estás de acuerdo que la Corte Constitucional sea juzgada, los miembros de la Corte Constitucional sean juzgadas en un juicio político por la Asamblea Nacional, déjame saber en tus comentarios. La controversia se ha cristalizado en la propuesta gubernamental de una consulta popular prevista entre noviembre y diciembre de este año, que busca reformar el artículo 431 de la Constitución. Dicha reforma permitirá someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Una medida que, según expertos, liquidaría su independencia. El abogado constitucionalista John Álava, en una reciente declaración, calificó la idea de absurda, argumentando que un organismo técnico del más alto nivel no puede estar subordinado al poder político. Álava recordó el histórico caso Marbury versus Madison en Estados Unidos, que sentó las bases del control constitucional y advirtió que sin una corte autónoma que sirva de contrapeso al poder del Estado, los ciudadanos quedarían en la indefensión. Y miren ustedes, más allá de aquello, esta movilización no se limita a un círculo de especialistas. Un documento titulado En defensa de la Constitución de la República del Ecuador, con fecha del 9 de agosto de 2025, ha recogido la firma de una diversa gama de personalidades, incluyendo a ex rectores universitarios, ex embajadores, artistas, escritores, activistas sociales. En el manifiesto, los firmantes expresan su indignación y preocupación frente a las constantes, sistemáticas y crecientes amenazas del orden democrático y constitucional por parte del gobierno, y acusan a la administración actual de una tendencia a la tiranía, la dictadura y el totalitarismo. El texto subraya que la Corte
Es la garantía para una sociedad equitativa y el pilar que protege los derechos humanos frente a posibles abusos del poder estatal. La preocupación ha trascendido las fronteras ecuatorianas. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados, abogados, Margaret Sterwhite, ha manifestado su inquietud por la arremetida del gobierno en contra de la Corte Constitucional. Sterwhite ha sido enfática al señalar que, según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias. La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia. A esta voz se suman las de juristas de renombre internacional, como Roberto Caldas, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, ex juez de la misma Corte, quienes también suscriben el manifiesto otorgando un peso significativo a la denuncia. Qué grave. En conclusión, se encuentra el Ecuador en un momento definitorio. El pulso entre el Poder Ejecutivo y los defensores del orden constitucional plantea una pregunta fundamental sobre el futuro del país. ¿Debe el máximo intérprete de la Constitución estar sometido al vaivén del poder político de turno para quienes hoy defienden a la Corte? La respuesta es un rotundo no. Argumentan que ceder en este punto no solo implicaría la pérdida de la autonomía judicial, sino el desmantelamiento de las garantías que protegen a todos los ciudadanos y la erosión de la propia democracia. Mientras el gobierno avanza con su agenda, la resistencia civil se organiza advirtiendo que lo que está en juego no es un simple desacuerdo político, sino el alma misma de la República. Muy duro lo que está ocurriendo. Y esos pronunciamientos y esa carta les va a traer graves consecuencias. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.